Procesos o procedimiento para la preparación de difluorometano y difluoroclorometano. Un proceso para la producción de forma alternativa de difluorometano y difluoroclorometano en un aparato de reacción que comprende la reacción del diclorometano y triclorometano con fluoruro de hidrógeno en fase líquida. Esto en presencia de un catalizador de fluoración en un aparato de reacción que puede producir simultáneamente difluorometano y diclorofluorometano en una presión de reacción que está entre 0, 1 y 2 megapascales y la temperatura de reacción entre 50 y 150 grados centígrados. Y es una temperatura a la cual el fluoruro de hidrógeno no se licúa cuando la reacción se realiza de presión a la presión citada. Esto, señores, me lo conseguí en lo que es la patente de fabricación del R32, hurgando en la web para tratar de disipar de una buena vez por todas la duda de cuál es la característica del R32. Entonces, estamos hablando de que ese va a ser el podcast de hoy de Tecniespacio. R32, R22, métodos de fabricación. Resulta que hace un tiempo estuve investigando el por qué el mundo de la refrigeración y la climatización no se fue por un refrigerante final de una vez cuando se planteó la eliminación del R22 o la misma eliminación del R12. O sea, siempre por qué irnos primero hacia los refrigerantes transitorios. Entonces, en esa búsqueda consigo este tema del pentafluoroetano con el difluorometano, o que son la mezcla que hace el R410 en cualquiera de sus dos versiones, el 410A y el 410B. Este último no se comercializó porque realmente fue un fracaso, no sé los intríngulis del por qué, pero el 410A se posiciona como el supuesto gran sustituto del R22, siendo que todo el mundo más o menos sabía que era un refrigerante transitorio. Primero por las propias características, tenía presiones mucho más altas, no era un sustituto directo, es decir, tú para poder cambiarte de refrigerante tenías que cambiar el equipo, no solamente hacer algunos ajustes y modificaciones para hacer la sustitución, debido a que la construcción de los equipos de R22 tenían un tope de presión. De hecho, las pruebas que se hacen para los equipos de R22 son hasta 350 psi en el caso del condensador y 150 en el caso del evaporador. Sin embargo, las pruebas de presión para los sistemas R410A superan los 550 psi para el condensador y aproximadamente unos 250 para el evaporador. Entonces ya eso te va diciendo que no son refrigerantes ni siquiera cercanamente compatibles. Dentro de esa investigación, entonces me topo con o choco, por decirlo de algún modo, con el tema de patentes. O sea, el patente del pentafluoroetano y la patente del difluorometano, que esta última le pertenecía a la gente de Daikin y ellos la liberan creo que en el 2012. De verdad que, y mucha gente dirá, pero bueno, y se puso a investigar un montón de cosas que, ¿dónde está mi comida? Digo, bueno, toda esta investigación nace producto de mi inquietud sobre este tema de los gases refrigerantes y el por qué la industria sigue obviando irnos de una vez hacia los refrigerantes que debemos irnos para entonces definitivamente todos los que trabajamos refrigeración y climatización hacer una sola adaptación y no hacer 50 adaptaciones. Porque vamos a ponerlo en perspectiva. Sale de circulación el R12, entramos al R134A, fue un solo AI. Ojo, y hoy en día sale el 134A y hay un solo refrigerante, 513, y el refrigerante que está por automotriz en 1234YF. Ahora, si nos vamos a los extremos, caso Alemania, caso otros países, se fueron de una del R12 a una mezcla de hidrocarburos. Es decir, que en Europa ya se fueron por el refrigerante final, mientras nosotros seguíamos manteniendo el tema de la transitoriedad. Ahora, el R22 fue un caos total, porque comenzamos con el R22, pasamos a los 402, 403, creo que fue la cosa,
De ahí saltamos al 410A, pero ya como sustituto de equipos. Pero en el medio tenemos 407C, tenemos 422, 417, y para ustedes contar una cantidad infinita de refrigerantes. Cada uno de estos refrigerantes tiene unas características diferentes y nos obliga a adaptarnos a esa nueva realidad. Entonces, cuando nosotros nos vamos a los números pequeños, te das cuenta que el sustituto ideal del R22, en tal caso ni siquiera sería ninguno de esos 400, sino que sería el 290 de una sola vez. Pero yo pudiese decir, bueno, está bien, una sola transitoriedad, como el caso del R12, que a pesar de que tuvo tuvo el 401, después tuvo el 427 y tuvo otros el 436B también está metido en ese combo, creo que el 433, pero sin embargo fue 12, 134 y hoy en día tenemos 2 o 3 refrigerantes sustitutos de esta sustancia, del 134A. Lo mismo porque no pasó en el R22 y de repente salir del R22 y dar el salto al R32, que ya desde los 90 se sabía sobre sus características, está muy por encima de la de 410A. Lo único es que, bueno, pudiesen ganarme diciéndome que no había tecnología en cuanto a la seguridad para poder trabajar con esa sustancia. Pero sin embargo, en la actualidad seguimos con sistemas mecánicos de compresión más o menos similares. Las modificaciones van más que todo en temas de bobina, en temas de electrónica y otras cosas por ahí. Pero en esencia estamos trabajando con sistemas mecánicos similares. Es decir, que las modificaciones, si bien es cierto que son de eficiencia, no es menos cierto que esas modificaciones no prestan una seguridad total en cuanto al manejo de esta sustancia. Y de hecho a las pruebas me remito que hay procesos de reconversión o de conversión de R22 a R290, siendo 290 A3 en índice de inflamabilidad. O sea que no había riesgo alguno de pasarnos de 22 a 32 sin pasar por toda esa todo ese mare magnum, todo ese dossier de refrigerantes, que cada uno de ellos es totalmente distinto, con características distintas, como lo dije anteriormente. Entonces, por eso me puse a investigar todo esto y sobre todo por lo que ha venido ocurriendo con el R32 y me consigo un par de cosas bien, pero bien interesantes. Ok, vamos a leer un momento. Se sabe que el difluorometano, a partir de ahora FHC32, se produce mediante la reacción del diclorometano, que a partir de ahora HCC30 con fluoruro de hidrógeno en fase líquido gaseosa en presencia de un catalizador. Según las patentes 2.749.374 y 375, el HCC30 reacciona con fluoruro de hidrógeno en fase líquida a temperatura comprendida entre 100 y 175 grados centígrados en presencia de cloruro de antimonio como catalizador. Para obtener el R32 o FHC32, en este proceso, sin embargo, se genera como subproducto una cantidad muy grande de R40 y R41, que son impurezas del R30, y reduce la producción de forma no deseada. En la patente, aquí hay otra cuestión bien interesante. Como proceso de la producción del difluoroclorometano a partir de ahora HCFC 22 se conoce un proceso de síntesis de fase líquida que utiliza el triclorometano o R20 como materia prima. Por ejemplo, la patente de Estados Unidos 2.062.743 y 2.024.095. Esa es la patente de producción del R32. Entonces, en resumidas cuentas, ¿verdad? Uno de los objetivos de la presente invención es resolver los problemas anteriormente referidos, proporcionando para ello la producción y la obtención alternativa de R22 y R32 de forma económica y segura con un aparato de reacción. Los autores han estudiado en detalle diferentes condiciones del proceso para la producción de ambos refrigerantes que comprenda la floración del R30 y el R20 con fluoruro de hidrógeno en fase líquida en presencia de un catalizador. Como resultado se ha encontrado que hay una región en la cual las condiciones respectivas se solapan de tal modo que pueden producir R32 y R22 utilizando un mismo aparato de reacción. Además, los autores de la presente invención han estudiado un proceso de obtención de 32 y 22 que presenta ventajas desde el punto de vista económico y de seguridad. De esta forma han obtenido la presente inversión. Es decir, que lo que yo le estoy leyendo en este momento, esas patentes, es de un grupo de personas que inventaron una manera de fabricar ambos refrigerantes con el mismo reactor.
¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la producción de ambos refrigerantes es idéntica. Es decir, tú tomas R30 y lo fluoras con fluoruro de hidrógeno y obtienes F32. Hay un subproducto que es el R31, que ellos lo que hacen es volverlo a ingresar en el reactor para continuar utilizándolo, es decir, como para reciclarlo. Lo mismo pasa con el tema del R22. Hay un subproducto que es R21, lo vuelven a incorporar al reactor para continuar produciendo R22. Hay otras cuestiones que van como saliendo de la producción de estos refrigerantes, como parte del R23, por ahí sale algo de cloruro de hidrógeno, creo que también se produce por ahí. En esencia, a lo que me quiero referir es que hay muchísimas personas que por desconocimiento asocian el R32 con un hidrocarburo, cuando el R32 es un metano, pero es un metano simple, pudiésemos decirlo de esa manera, tal cual como el R12, tal cual como el R11, tal cual como el R14, el R22. De hecho, este nuevo modelo de negocios que se está desarrollando de hace un tiempo para acá, están produciendo 22 y 32 en el mismo equipo, en el mismo reactor, porque tiene las mismas condiciones y prácticamente tiene materias primas muy similares. Entonces, de hecho, cuando tú ves la composición química de ambos refrigerantes, la única diferencia entre el 22 y el 32 es que se cambia una molécula de cloro por una de hidrógeno. Y esa molécula de hidrógeno adicional es lo que lo hace ligeramente inflamable, pero no tiene energía suficiente para generar esa inflamabilidad o ser peligroso por una chispa estática o una chispa pequeña que se pueda producir dentro de un compresor. Es más, el compresor se va a tierra y el equipo no le pasa absolutamente nada, porque no hay energía suficiente para encender el R32 por las mismas características del propio refrigerante. Repito, el R32 es un metano igual que el R12, el R11, el 14, el 22, y hoy en día se está produciendo en el mismo reactor R22 y R32. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente es un proceso muy simple y muy sencillo. Entonces, ¿hacia dónde voy yo con el podcast de hoy? Es a tratar de alguna manera de abrir los ojos de las personas y que entiendan de una buena vez por todas que nosotros más nos someten por la ignorancia, por el desconocimiento, porque no queremos avanzar en cuanto al estudio, a la formación y la capacitación, que por cualquier otra cosa. Entonces, la gran situación o el gran problema a vencer es la identificación del quién te está diciendo algo, porque hay muchísima gente que están opinando sin tener la más mínima idea de lo que están hablando. De verdad, o sea, y eso tiene su connotación psicológica que se llama el efecto Dunning-Kruger, donde hay una sobreestimación de las capacidades de la persona, y esa sobreestimación no tiene límites. Es decir, una persona sin conocimiento alguno habla de lo que no conoce, pero con una certidumbre que mucha gente hasta se ve convencido por esa persona. Entonces, sí, ciertamente, al ser un refrigerante A2L, el R32, hay que tener sus cuidados. Hay que hacer las cosas bien hechas. Y es que no solamente con el R32, porque si vamos a los números pequeños, el R32 también es un refrigerante transitorio. Ya hoy en día consigues consolas Midea, las cuales vienen para trabajar con ambos refrigerantes, con R32 y R290, porque ya están apuntando hacia el refrigerante final, que en este caso es un hidrocarburo. Cuando nosotros comenzamos a ver la historia de los refrigerantes, te vas a dar cuenta que la primera familia de refrigerantes fueron los refrigerantes naturales e hidrocarburos, y que el 290 surgió el mismo año que el R12. La única diferencia es que el R12, si pagabas patente, evidentemente se impulsó eso para llenar los bolsillos de muchas personas, mientras que el 290, que es un subproducto de un proceso de extracción petrolera y que simplemente con hacer ciertos procesos logras generar el 290 para refrigeración o el propano para refrigeración, que no es el mismo de cocina. Entonces, por esa razón, el 290 quedó como relegado. De hecho, no solamente el 290, sino que se paralizaron muchísimas investigaciones en cuanto al desarrollo de sistemas con amoníaco o sistemas con CO2, que prácticamente se reservaron a nivel de industrial. Pero a nivel doméstico comercial, que es donde está la mayor cantidad de equipos del mundo, eso quedó totalmente aislado.
porque solamente se pensó en trabajar con refrigerantes halogenados. Yo puedo entender que muchas personas, muchos de los que me están escuchando hoy, tengan sus reservas con respecto a todo esto, porque bueno, consideran que al ser una novedad, entre comillas, puede estar atentando contra su bolsillo o contra su manera de ganarse la plata. Pero en la fecha que estamos hoy, o en estos tiempos donde la información es total y absolutamente libre, de verdad no informarse sobre las causas o las maneras o la seguridad o lo que sea relacionado con la tecnología, de verdad que es una falta de nosotros mismos. O sea, no es culpa, como decía alguien por allí, que bueno, pero es que los fabricantes no dan información. No, pero es que tú tienes que buscarla. El que quiere besar busca la boca. Eso me lo enseñaron a mí cuando estaba chamito. ¿Ok? Entonces, toda esta situación que está ocurriendo a nivel mundial, con el tema de las regulaciones, con los refrigerantes, etcétera, están apuntando justamente a quitarle el poder a la industria de la refrigeración y darle el poder, no digamos a nosotros los técnicos porque sería una gran mentira, es ampliar la base para permitir que, por ejemplo, los países en vía de desarrollo, como el caso de Venezuela o buena parte de Sudamérica, puedan entrar al mundo de la transitoriedad de la refrigeración con mucha mayor facilidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo fabricar R32, donde tienes que, aunque la patente está libre, por ahí estuve viendo, o R22, que tienes que pagar patente, que fabricar 290, el caso de Venezuela, que tiene petróleo, y en la extracción petrolera consigues butano y propano por cantidades industriales. A nosotros se nos haría muchísimo más sencillo esa transitoriedad, ese trabajo hacia los refrigerantes finales que de repente otros países. ¿Por qué? Porque, bueno, económicamente hablando, para nosotros es mucho más complicado que nuestros técnicos, que nuestros profesionales se adapten a estas nuevas realidades con refrigerantes transitorios, donde tienes que comprar herramientas diferentes, etcétera, que ir de una vez a los refrigerantes finales, que de una sola vez nos preparamos y ya y comenzamos a trabajar con esos refrigerantes y punto. Entonces, para nosotros es mucho mejor ir hacia dar ese salto de calidad que seguir dándole vueltas a la cosa y seguir pensando que, bueno, que vamos a esquivar esta situación. De verdad que creo que no. Europa nos lleva mucho, va muy adelantado. De hecho, el caso venezolano nosotros tomamos como referencia justamente a Europa para lo que son las regulaciones nuestras. Ya Estados Unidos asomó las primeras posibilidades de entrar en el marco regulatorio y entonces por esa razón creo que no nos queda otra alternativa sino que irnos adaptando. Ya para ir cerrando el podcast de hoy, que por cierto se me olvidó decirles que este podcast es gracias a Academia Tecniespacio, un lugar de la web donde puedes capacitarte, formarte, profesionalizarte, especializarte en el área de la refrigeración y la climatización, incluido electricidad, porque por ahí tenemos un par de cursos de electricidad, a muy bajos costos y muy accesible, porque en la comodidad de tu hogar tú simplemente lo único que debes tener es WhatsApp y Telegram y pues debes también tener la plataforma Zoom. Puedes ver tus cursos y irte repasando y vas viendo nuevamente tus clases y tienes la interacción con los instructores que son ingenieros o profesionales o especialistas en distintas áreas y esto te da una ventaja comparativa con realizar un curso en otro lado. Si no quieres hacer el curso online, Academia Tecniespacio también tiene su plataforma para hacer capacitaciones presenciales. Justamente este año estamos dando una gira a nivel nacional, a nivel de Venezuela, lo que llamamos la gira del compresor, que por cierto el 23 de abril vamos a estar en Maracaibo. Así que Academia Tecniespacio para ser profesionales. Con esto quiero cerrar el podcast de hoy, que puedes escucharlo a través de Spotify o Google Podcast. Es mucho más fácil buscar la información para de verdad conocer dónde estamos parados, que solamente quedarnos escuchando a los demás hablar de temas que nosotros deberíamos de conocer. ¿Por qué? Porque ya no se trata solamente de los equipos, se trata de la integridad física de cada uno de nosotros. Así que tengan excelente semana, llena de prosperidad, llena de cosas maravillosas, full vibras positivas. Esto se llama Tecniespacio. Un abrazo.